Bienvenidos a la entrevista de France 24. Hoy nos acompaña Patricia Llombart. Ella es embajadora de la Unión Europea para Colombia, es jurista de formación y cuenta además con maestrías en comercio internacional y también en estudios europeos. Señora Llombart, muchísimas gracias por estar presente en la entrevista de France 24. Muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, hace pocos días asistimos al cierre de las elecciones europeas. Quedó conformado el que será el Parlamento Europeo para los próximos 5 años. Todavía falta un proceso crucial de formación de alianzas y etcétera. Más allá de las cifras, ¿no?, y de las bancas, ha habido una suerte de reconformación, ¿no?, de nueva distribución de fuerzas. Los partidos tradicionales se mantienen en sus primeras posiciones, pero perdiendo un poco de lugar, con un avance, por ejemplo, de los verdes, que para algunos fue una sorpresa. ¿Usted cuál es su primer análisis de estos comicios? Sí, muchas gracias. Primer elemento de análisis es el de la participación. Estas han sido con un índice de participación de más del 50%, casi 51%. Estas han sido las elecciones donde más ciudadanos europeos han participado de los últimos 20 años. Y esto nos indica realmente que hay un interés renovado por Europa. Aumenta también la legitimidad de las instituciones europeas y también el interés por el proyecto europeo y la legitimidad de este proyecto europeo. Hemos visto que los europeos se han movilizado mucho más que en los últimos 20 años y con ello sí leemos que realmente lo que se está haciendo a nivel europeo le importa al ciudadano. ¿Cuáles serán los desafíos para este nuevo Parlamento Europeo? Bueno, para el Parlamento Europeo y para la Unión Europea en general, los tiempos son complejos. Yo creo que uno de los primeros desafíos va a ser seguir construyendo una Europa social, una Europa en donde los elementos de creación de empleo, de reducción de desigualdades estén muy altos en la agenda. Una Europa en la que se reconozcan más ciudadanos, hablamos de un 51%, yo creo que tenemos que ser ambiciosos para que en las próximas elecciones sean más los ciudadanos todavía que participen. Para eso tenemos que trabajar más desde las instituciones europeas y los gobiernos europeos para que el ciudadano se sienta más reflejado, comprenda y entienda que Europa sí está respondiendo a su cotidianidad. Yo creo que este es uno de los principales desafíos. Por supuesto, todos los temas relacionados con la Unión Económica y Monetaria. Llega, como decía, un Parlamento donde la presencia de los partidos verdes va a ser mucho más importante. Claro. Fundamentalmente en algunos países como Alemania han sido la segunda fuerza más votada, en Francia la tercera fuerza más votada. Y yo creo que esto indica que la agenda europea, que ya tenía una gran señal sobre el tema y mucho trabajo sobre el tema medioambiental, en mi opinión, va a tomar todavía una mayor relevancia. El cambio climático, yo creo que detrás de este voto a los partidos verdes hay muchos jóvenes y hay muchos jóvenes que están detrás de este movimiento de los Viernes por Futuro, claro, de la señorita Greta Thunberg, Fridays for Future, exactamente, y donde se está clamando desde la juventud realmente que el medio ambiente esté muy presente en la agenda europea. La juventud claramente ha tomado un rol fundamental, ¿no?, en estos comicios. Hablando de la agenda precisamente y de este Parlamento más variopinto, ¿no?, con más tonalidades de colores, con más gamas, más colorido, digamos, en esta nueva agenda que posiblemente se plantee, ¿qué rol ocupará América Latina? ¿Habrá una modificación en las relaciones? ¿Se puede prever esto? ¿Cómo serán los desafíos y las relaciones con América Latina a partir de este nuevo Parlamento más colorido? Sí, yo tengo mucha confianza que la agenda con América Latina va a seguir muy alta en Europa, fundamentalmente porque además acabamos de adoptar una nueva estrategia para América Latina, entre Europa y América Latina, una estrategia que es muy ambiciosa y que intenta buscar toda una serie de partenariados
construyendo sobre los pilares muy fuertes que ya tenemos entre Europa y América Latina y el Caribe, buscar una agenda donde trabajemos con los socios en función de los intereses también y de las voluntades políticas, trabajar por la resiliencia, trabajar por la democracia, trabajar por la prosperidad, trabajar por la sostenibilidad del tema medioambiental, con países como Brasil y Colombia, siendo los países más biodiversos del planeta. Yo creo que aquí hay una oportunidad muy grande también para trabajar más en esta agenda y en la agenda multilateral. Claro. Vamos a hablar ahora, bueno, usted, como la presentábamos en un comienzo, es embajadora de la Unión Europea para Colombia. Cuando usted llegó a este puesto, precisamente las relaciones entre Colombia y la Unión Europea atravesaban un momento particularmente intenso, ¿verdad? Y también la historia de Colombia. Usted llegó, digamos que entre otras tareas tuvo que asumir lo que fue la implementación y el control de los acuerdos de paz con la ex guerrilla de las FARC. En este sentido, ¿cuáles considera que han sido los logros y cuáles los retos o las deudas pendientes? Sí, primero, efectivamente, yo llego aquí hace prácticamente 1 año y medio a Colombia y veo la diversidad y la intensidad de nuestra agenda con Colombia. La agenda bilateral es una agenda muy rica porque tenemos, por supuesto, el apoyo determinado y firme de la Unión Europea al proceso de paz. Tenemos también un diálogo político muy rico. Tenemos un acuerdo comercial que firmamos hace 5 años que está permitiendo diversificar la agenda, las exportaciones colombianas hacia la Unión Europea. Fundamentalmente, el campo europeo está mucho más presente ahora en Europa, los productos maravillosos que hay en este país. Tenemos también la exención del visa y tenemos una agenda también muy rica en materia medioambiental. Por supuesto, el apoyo de la Unión Europea al proceso de paz muy alto en nuestra agenda, un apoyo político respaldado por los 28 países que forman la Unión Europea, un apoyo político también respaldado por unanimidad con una resolución que adoptó el Parlamento Europeo para apoyar la firma del acuerdo de paz y también la implementación de la paz, más complicada todavía la implementación que la firma, y también a través de un enviado especial, hemos tenido y tenemos un enviado especial para la paz de la Unión Europea aquí en Colombia, el señor Eamon Gilmore, que además viene del conflicto de haber contribuido a la paz en Irlanda a través del conflicto irlandés, y todo ello respaldado muy concretamente también con un Fondo Europeo para la Paz, un fondo con recursos que se destinaron específicamente para apoyar, junto con los Estados miembros de la Unión Europea, fundamentalmente 2 áreas: la reincorporación de los excombatientes y el desarrollo rural integral. Estamos hablando ya de 70 millones de euros que están en implementación, 50 de ellos apoyando a las víctimas del conflicto en los territorios de Colombia que más sufrieron el conflicto a través del desarrollo rural y con enfoque territorial, es decir, propuestas que salen de los territorios, y después un capítulo también muy importante para apoyar los esfuerzos del gobierno en la reincorporación de los excombatientes. Bueno, y otro de los conflictos en los que usted también está trabajando y que hoy en día lamentablemente está en un lamentable auge y en la mirada de todos los colombianos y del mundo también, tiene que ver con los asesinatos de líderes sociales. ¿Qué hay de fondo? ¿Cuáles son los motivos? ¿Quiénes son los responsables? ¿Qué hay detrás de este fenómeno tan lamentable? Sí, bueno, la verdad es que no tengo yo todos los elementos de información sobre este tema, pero los factores que nosotros observamos indican realmente asesinatos contra defensores de derechos humanos y contra líderes y lideresas sociales en los territorios que frente a bandas criminales, disidencias, ELN, diferentes actores en lo que parece ser una lucha por el territorio, una lucha por el control de las culturas, de las economías ilegales, fundamentalmente el control por la coca, pero también minería ilegal. Y ahí, bueno, pues está esta sociedad civil activa, muy valiente, yo digo mucho, estas mujeres muy berracas aquí en Colombia, que están alzando su voz para
avanzar en la paz, alzando su voz para defender los derechos de sus comunidades, muchas veces derechos muy básicos, la educación, la salud, y que realmente pues están siendo muy desafortunadamente y realmente totalmente condenable objetos de amenazas muy duras y asesinatos. Nosotros incluso en programas que estamos apoyando estamos con líderes que estamos apoyando a través de proyectos europeos que están amenazados. Vamos a lanzar en los próximos días una iniciativa de los países de la Unión Europea, Defendamos la Vida, en la que queremos acompañar a estos líderes y lideresas, defensores de derechos humanos en los territorios con nuestro respaldo político para respaldar esta tarea tan importante que están haciendo desde los territorios. Todos estos temas, ¿no? Que, bueno, no solo en Colombia, sino que también ocurren, algunos son particulares de Colombia, otros de otras regiones, ¿no? Hablamos también de violencia de género, etcétera, violencia contra la mujer, ¿no? Que aquí en Colombia también está muy marcado. ¿Cree usted o podemos tener esperanza, si bien están, ¿no? Y han estado en la agenda de la Unión Europea, que a partir de este nuevo Parlamento para los próximos 5 años cobre mayor impulso? Sí, yo lo creo. Yo creo que este Parlamento Europeo va a seguir muy comprometido con América Latina, desde la Comisión Europea, desde el Servicio Europeo de Acción Exterior también, las diferentes instituciones. Creo que los temas que tenemos en la agenda son temas compartidos, de responsabilidad compartida, pero sobre todo de respuestas compartidas. La igualdad de género, la violencia contra las mujeres, la defensa de la democracia, de los derechos humanos, la lucha por un planeta más sostenible, fortalecer el sistema multilateral, llevar mayor progreso y prosperidad a nuestras sociedades, avanzar con la paz en Colombia, son todos temas que nos unen y en los que juntos podemos obtener más resultados que cada uno por separado. Para finalizar brevemente, ¿cómo resumiría y cómo caracterizaría usted la importancia como socios, ¿no?, de América Latina para Europa? Yo creo que es muy importante. Yo creo que América Latina es un socio con quien compartimos, por supuesto, un pasado histórico, pero sobre todo compartimos valores y compartimos intereses. Compartimos en los valores de la democracia, la defensa de los derechos humanos, una comprensión conjunta de que el sistema multilateral es una mejor solución para estos problemas que no son nacionales, incluso no pueden ser ni de continentes. Cuando hablamos de cambio climático tenemos que trabajar conjuntamente y por eso yo estoy muy confiada que América Latina no solo va a seguir en la agenda europea, sino que va a tomar mayor relevancia todavía. Señora Llombart, muchísimas gracias por haber estado presente en los estudios de France 24. Muchísimas gracias a usted, un placer. Era Patricia Llombart, embajadora de la Unión Europea en Colombia, compartiendo con nosotros unos minutos en la entrevista de France 24. Los invito a continuar informándose en el resto de nuestra programación.